La grabación se ha iniciado entonces. Ya está. Ahora sí. Bien. Como ya se ha visto en la anterior presentación con las velocidades, ¿no? Se considera que el cuerpo en movimiento es un cuerpo rígido, en movimiento bidimensional. La ecuación encontrada en su momento ha sido esta, ¿no? La velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad de A a B, ¿no? Relativa. Que se puede derivar y encontrar una expresión para aceleraciones. Entonces la tarea ahora es expresar esta aceleración AB relativa en función de datos conocidos, como ser velocidad angular, radio vector tal vez, etc., ¿no? Para ello se utiliza este siguiente esquema en el cual se muestra, ¿no?, lo que es el movimiento de un punto alrededor de otro que es fijo, ¿no? O se considera como el punto de eje de rotación o centro de rotación. ¿Ya? Entonces, se ve aquí dos vectores, ¿no? Dos vectores de aceleración. Uno es la aceleración centrípeta y el otro es la aceleración tangencial. Eso es lo que ocurre, ¿no?, en un movimiento circular de cuerpo rígido. Por tanto, ahora se incluyen en la expresión estas dos aceleraciones, la centrípeta y la tangencial. Por lo tanto, ya existe una aceleración angular. ¿Ya? Si se deriva la expresión B a B, ¿no?, respecto del tiempo, se lo debe hacer como un producto. Por producto vectorial, la regla de la derivación del producto se mantiene. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y ya sabemos también que la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo es la aceleración angular, ¿no? Y que este término que es B a B ya lo habíamos expresado en la anterior presentación como el producto vectorial entre omega vectorialmente área B. Y como pueden observar acá, ahora ya saben para qué se estudiaba el triple producto vectorial en física. ¿Ya? Esta sería entonces la que está en cuadro, la expresión que ahora vamos a utilizar para encontrar aceleraciones. La aceleración de A es igual a la aceleración de B más la aceleración angular vectorialmente el vector o el radio vector más la velocidad angular vectorialmente la velocidad angular vectorialmente el radio vector. Pero esta expresión, así como está con el triple producto vectorial, se utiliza principalmente para problemas tridimensionales, los cuales no vamos a cubrir porque no es contenido de asignatura. Entonces, este triple producto vectorial se simplifica cuando hablamos de problemas en el plano, problemas bidimensionales, y se simplifica a simplemente este término: velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio vector y con un signo menos, el cual nos indica que está dirigido hacia el centro de rotación. Por tanto, para su formulario, esta es la fórmula para aceleraciones, porque no vamos a ver problemas tridimensionales, vamos a ver solamente problemas en el plano, ¿ya? Entonces ya tienen ahí para problemas bidimensionales. ¿Listo? No se compliquen con problemas tridimensionales. Solamente vamos a ver bidimensionales. Bien. Para ello entonces lo necesario es un ejemplo. Vamos a empezar con este ejemplo que es sencillo, ¿no?, donde se muestra una barra en la figura, rota con velocidad angular antihoraria de 5 radianes sobre segundo y una aceleración angular antihoraria de 30 radianes sobre segundo cuadrado. Determinar la aceleración del punto A. Es sencillo para iniciar el estudio, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir para ir a la pizarra, esperen un momento.
Bien, comparto con ustedes la pizarra. Ya. Hija, Sí. disculpe, me he conectado tarde un poco, un problema que tuve con internet, pero ya estoy aquí. Ah, ya. Calle Jorge. Sí, ingeniero. Estás en la delgada línea, ¿no ve? Sí, ingeniero, por eso mi internet ahorita lo he hecho funcionar como sea. Ya, como sea, muy bien. Una falta más y como sea no vas a dar examen. ¿Ve? Está bien, ingeniero, gracias. Listo, Jorge. Gracias por asistir. Bien. Entonces está el ejemplo. Ya lo he compartido. Es un ejemplo sencillo para el inicio del estudio de aceleraciones. Vamos a escribir la ecuación que ya he presentado, donde A es igual a la aceleración de B más la aceleración angular B vectorialmente el radio vector RAB y menos la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio vector RAB. Para un inicio voy a escribir estos con las flechitas, ¿ya? Para que se distinga que son vectores, ¿ya? Solo por este inicio, porque no se olviden que escribir cada rato esas flechitas pues es incómodo y se pierde tiempo, ¿ya? Entonces solamente por ahora voy a escribir así con flechitas para que se den cuenta que son vectores y que omega en esta ecuación es un escalar, ya no es vector, ¿ya? Es el módulo de la velocidad angular. Bien, una vez escrito entonces la ecuación, esta ecuación se aplica entre los puntos de origen y A. Al punto de origen yo le puedo llamar, por ejemplo, O. Los ejes coordenados ya están definidos ahí, en ese punto, ¿no? Y se traza un vector, un radio vector, y creo que contrastaría este color. Se traza un radio vector para indicar en qué sentido estoy aplicando esa ecuación. No estoy yendo de O hacia A. Por tanto, esta ecuación para el eslabón OA sería esto, sería la aceleración de A, que es el segundo punto, es igual a la aceleración de B, que es, digo, de O en este caso, que es el primer punto, más la aceleración angular del eslabón OA vectorialmente el radio vector OA menos la velocidad angular, y en este caso podríamos colocar así la velocidad angular al cuadrado OA por el radio vector ROA. No se olviden que son vectores, ¿ya? Bien. Entonces también de la figura se nota que el punto O está en el bastidor, por lo tanto no tiene aceleración. La aceleración angular que nos indican acá, que es radian sobre segundo cuadrado, está en la dirección antihoraria, por lo tanto es positiva, 5 en la dirección K. El radio vector lo extraemos de la figura, como tenemos el ángulo y la magnitud de OA, entonces el radio vector sería 2 coseno de 30 grados en la dirección I
más 2 seno de 30 grados en la dirección J. Menos la velocidad angular. Aquí hay un error, a ver, veremos el enunciado. Dice velocidad angular de 5 radianes sobre segundo. Ya. Y 30 radianes sobre segundo al cuadrado de aceleración. Ya. Entonces ya hemos detectado el error. Esta es la velocidad angular, ¿no? Por lo tanto acá es 30 y aquí es 5. Tienen que tener cuidado, jóvenes, como hay errores a veces, ¿no? Y esto está extractado de un libro, imagínense. ¿Ya? En su momento yo ya le he escrito al autor, no me contesta. ¿Ya? Entonces acá tenemos 5 al cuadrado, que es la velocidad angular, multiplicado por el vector que es 2 seno de 30 grados en la dirección I, más 2 seno de 30 grados en la dirección J, y cierro paréntesis. Bien, ya está. Está escrita la ecuación, ¿no? Aceleración angular 30, vector, posición o radiovector, la velocidad angular 5 al cuadrado 25, listo. Pero podemos seguir operando porque el coseno y el seno son conocidos, ¿no? Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, por tanto acá raíz de 3, ¿no? Quedaría, se simplifica el 2. No perder decimales. El seno de 30 es 1/2 por 2, queda 1. 5 al cuadrado son 25. Acá igual queda raíz de 3 en i. De 3 en i y más j. ¿Listo? Podemos multiplicar ahora vectorialmente y tendríamos 30 raíz de 3, ¿no? Más por más 30 raíz de 3, k vectorialmente i es, luego más por más 30 por 1, 30, k vectorialmente j menos i. Tendríamos menos 25 raíz de 3 en i y menos por más menos 25 en j. Cosa que les voy a pedir, por favor, tomar muy en cuenta son los procedimientos que ustedes puedan observar en las páginas web o en algunos otros documentos, ¿ya? Ayer, por ejemplo, realizando la práctica de clase 3 con el paralelo B, he encontrado y he detectado copia, ¿ya? He detectado copia descarada. No entre los jóvenes, ¿no? Bueno, algunos sí, pero copia descarada de documentos, con lo cual ustedes no me certifican, bueno, no ustedes, ellos no me han certificado su aprendizaje, ¿listo? Por ejemplo, y permítame hacer eso, jóvenes, porque es necesario. En esta modalidad de enseñanza en línea, no significa que ustedes no deban hacer el esfuerzo correspondiente para aprender, ¿ya? Entonces, yo me estoy cerciorando de todo eso y les cuento lo que ha sucedido ayer para que ustedes estén enterados, ¿ya? Ayer les he tomado esa evaluación, esa práctica de 4 problemas también, y he repetido 2 de los que ustedes ya tenían resueltos, porque se les había mandado la imagen, ¿no? Era el 1 y el 4 que he repetido. El 2 y el 3 he cambiado. Entonces,
cuando he revisado lo que me han entregado, el 1 y el 4 igualito. Eso significa que ha habido filtración de información, ¿cierto? Ya me he dado cuenta entonces, ¿no? Que se ha filtrado información de un paralelo al otro. Eso es una cosa que ya he detectado, ¿no? Que bueno, ya estaba detectando anteriormente. Quería confirmar. Con los dos problemas nuevos que les había planteado a ellos, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido? Que han encontrado de alguna manera, ¿cierto?, el documento o el libro o el solucionario de esos problemas, ¿sí? ¿Y qué han hecho? En la simbología acá, al escribir esta ecuación, ¿qué han hecho ellos? Han copiado tal cual de ese libro. Por ejemplo, si hablaba el libro de velocidades, ¿no? El libro, el que han encontrado ellos, o el apunte, o qué sé yo, ¿no? O el PDF, no sé qué habrán encontrado, luego voy a verificar ello. En el término de la velocidad angular, ¿no? Cuando estamos aquí en el producto vectorial, hasta ahí estaba todo bien, ¿no? Igualito que lo que yo he hecho. Pero aquí es donde se han hecho pescar, en el vector o el radio vector. Ahí yo utilizo simplemente dos letras, AB. Pero ¿qué han hecho ellos? Como han copiado del documento, le han puesto barra. Ah, perdón. No puedo hacer eso acá, pero a ver, permítame si puedo con alguna de las... Aquí está. Han puesto barra, así. A barra B ahí abajo. Y ahí me he dado cuenta que han sacado del documento. Porque yo no he enseñado esta simbología de colocar A barra B o B barra A, C barra D. Y los he reñido, jóvenes. No es mi estilo, obviamente, porque yo no soy de aquellos que, que humilla a los estudiantes ni nada por el estilo. Pero sí los he llamado a la reflexión. No hagan eso, por favor, les pido. Si evidentemente encuentran el problema o lo tienen a la mano porque ustedes justo tienen el libro o el documento, no copien. Por lo menos pues mantengan la simbología que yo utilizo, disimulen, ¿cierto? Porque me he dado cuenta en varios aspectos que me han entregado la copia, copia tal cual, hasta con la misma. Por ejemplo, yo utilizo aquí productos vectoriales uno por uno, ¿no ve? No utilizo la definición de determinante. Ellos me han entregado con el determinante, que justamente utiliza ese libro o ese solucionario, ¿no? Entonces, me ha sorprendido, ya he calificado, les he comentado todo eso a ellos, y bueno, veremos si la siguiente clase nos reclama, ¿no? Pero por favor, que no suceda con ustedes, por favor, lo mismo. No copien, jóvenes, porque si no, a mí no me certifican que han aprendido, ¿ya? Para eso yo les mandaría un PDF o dos o tres o cinco para que lo lean, les mandaría ejemplos resueltos y listo. Pasaría la clase sentado charlándoles de mi vida o directamente les diría nos vemos la siguiente, qué sé yo. Ya, esa no es mi intención. Necesitan aprender, jóvenes. Ya sea online o presencial, tiene que ser casi lo mismo en lo posible, ¿cierto? Estas clases deben ser y representar las presenciales, ¿no? La situación nos ha llevado a estar en esto de las clases online o en línea, pero debemos hacer nosotros como docentes y ustedes como estudiantes que esto sea lo más cercano a lo presencial, para que no se modifique su aprendizaje, sigan aprendiendo. Entonces la única manera que yo tengo para controlar es esa, jóvenes, tratando de detectar si entre ustedes se pasan información. Obviamente no es prohibido, pero por lo menos modifiquen algo, no, modifiquen algo. Y también la única forma de detectar que ustedes no están copiando de otro documento y no están aprendiendo nada es también que yo verifique y dé las instrucciones, como ahora se las estoy dando, ¿no? Otra vez el examen va a tener instrucciones. Y si la instrucción dice ahora, y voy a ser más estricto en eso, si la instrucción dice
Si se detecta indicios de copia de cualquier libro solucionario y el procedimiento no corresponde a lo del estudiante, adiós. Esta vez no voy a hacer valer nada. ¿Listo? Voy a anular la pregunta. ¿Está claro, jóvenes? Voy a ser más cuidadoso ahora en escoger la pregunta, ¿no? De tal modo que no haya ese tipo de situación. También en otro paralelo me ha ocurrido lo siguiente. Y disculpen, de nuevo les digo, disculpen que me ponga a hablar así. No es mi estilo, pero necesito hacerlo. ¿Bien? Me ha ocurrido en otro paralelo que se ha hecho ayudar. No es prohibido tampoco, jóvenes, no es prohibido. El joven me ha dicho, mi papá tiene un amigo docente y ese amigo me ha ayudado, dice. Está bien, está bien. Si hay alguna manera en la que ustedes puedan aprender más, mejor, ¿cierto? Mucho mejor. Pero que esa persona por lo menos se interiorice de qué simbología, qué método se está utilizando, ¿no? Y no les guíe con algún otro método que él conozca diferente, que ni siquiera yo lo haya mencionado, ¿cierto? Entonces el estudiante argumentaba ello, ¿no? Decía que su papá tenía un amigo que era docente y que le había ayudado. Pero yo le dije, ¿y por qué no me ha preguntado a mí? Que yo soy el encargado de la asignatura, a quien debería preguntarme su duda, ¿no? Primero, antes de acudir a otra persona, ¿cierto? Entonces, por favor, tomen en cuenta también ello, ¿ya? Para que no haya inconvenientes, jóvenes. Porque por algo estoy yo acá, ¿cierto? Como les decía, si algo no se entiende, pues pregunten. ¿Sí? No se queden con la duda, vayan a preguntar a otra persona y esa otra persona les diga otra cosa. Bien. Primero a mí. Y si yo no puedo absolverla, esa duda, pues vayan a otra persona y yo quedaré mal, ¿no? ¿Cierto? 20 mil. Les pido disculpas de nuevo, pero era necesario mencionar eso. Bien, seguimos operando. Aquí también ha habido algún reclamo, ¿no? De ellos en esto justo, porque ya me colocaban directo con menos, ¿no? Entonces tampoco yo voy a ser tan exigente de decir, no, me tienes que colocar nomás aquí entre paréntesis menos i. No, porque ya es obvio que lo que vamos a encontrar en estos productos vectoriales es k vectorialmente i, k vectorialmente j, y son resultados conocidos. Por tanto, acá directamente alguien me podía haber puesto ya menos 30 y fin, listo, no hay problema, ¿ya? Tampoco voy a ir a tal extremo, ¿listo? Lo que estoy haciendo ahora es hacer así paso por paso con detalle o con el más mínimo detalle en lo posible para que también cuando vean las instrucciones y diga resuelva el problema sin omitir ningún detalle, ustedes también lo hagan, ¿cierto? Como ser este vector que yo he trazado. Ayer me ha ocurrido con ese paralelo que ni siquiera me han trazado los vectores como yo lo he hecho aquí, para saber que estoy yendo de O a A, de A a B, de B a C. Ni siquiera eso. Todo ello a mí me ha confirmado que han copiado. ¿Ya? Bien. Veremos. Si no me voy a acordar de lo de ayer y voy a renegar de nuevo. ¿Ya? Y no quiero renegar. Bien, vamos a hacer los cálculos. Primero en la dirección I, que tendríamos 25 raíz de 3 y se tendría que sumar con 30 y eso da 73.3. Entonces menos 3.3 en la dirección I. Ya. Luego en J. En J tenemos 30 raíz de 3, 30 raíz de 3 menos 25 y eso nos da 26,96 en... Ese sería el resultado, ¿no? Si vemos las respuestas en las diapositivas, la aceleración dice menos 73.3 en I más 27 en J.
Bueno, 26.96. ¿Ya? Esto entonces como ejemplo sencillo de inicio para lo que es aceleraciones. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Un poco más elaborado. Permítame abrir otra pizarra. Ya, ahí está, ¿no? Este problema ahora nos dice, y vamos a leer de las diapositivas, en el instante mostrado, la barra AB no tiene velocidad angular, pero tiene una aceleración angular antihoraria de 10 radianes sobre segundo cuadrado. Determinar la aceleración del punto E. Bien, entonces datos existe velocidad angular de la barra AB en sentido antihorario, o sea, positivo. Por tanto, velocidad angular de la barra AB es igual a 10 en sentido antihorario positivo K. Ya lo estoy colocando como vector. Y aquí le vamos a aclarar eso colocándole una flechita, ¿no? Vector. Es el dato que tengo. Radianes sobre segundo. También me dice que en ese instante la barra AB no tiene velocidad angular. Entonces, el otro dato es que omega AB es igual a 0. ¿No? Bien. Todos esos datos son importantes tomarlos en cuenta y no se olviden que también cuando me dicen velocidad angular constante, significa que no tiene aceleración angular, acuérdense de física, ¿ya? Entonces a veces no es necesario indicar otras cosas, simplemente leer el enunciado y con eso tenemos algunos datos extras. El origen de coordenadas ya está definido en el punto A y a continuación dibujamos los vectores correspondientes, ¿no? Creo que el amarillo va a contrastar. A ver, veremos si contrasta. Tenemos que ir de A a B, ¿no? Luego habrá que ir de B a C, o sea, habrá que ir de B a C, y luego tal vez de C a D, ¿no? Eso ya vamos a ver luego. Primero esos dos, ¿listo? Ese dibujo también tiene que estar cuando ustedes resuelvan. Si no veo ese sentido de los radiovectores, yo no voy a creer en todo lo que escriban, ¿ya? Estoy hablando claro, jóvenes. Estamos a una semana ya de los parciales, ¿ya? Si no veo un diagrama con el origen de eje coordenado, bien definidos estos radiovectores, ¿no? No voy a creer en todo lo que escribo. ¿Listo? Bien, entonces el primer paso es comprobar o hallar la velocidad angular de BC, ya que AB no tiene, veremos si BC tiene velocidad angular, porque como esta tiene aceleración angular, probablemente esta tenga también, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la ecuación de velocidades, ¿ya? Entre el eslabón B y C. ¿Por qué? ¿Para qué voy a hacer acá? No, no es necesario porque no tengo velocidad angular a B. Entonces, entre B y C, ¿ya? En algunos de estos problemas, como el de ahora, ustedes están observando que se puede utilizar ecuación de velocidades previo a las ecuaciones de aceleraciones. ¿Listo? Entonces aquí escribiremos entre B y C. El segundo punto es C. Entonces, velocidad de C es igual a la velocidad de B más omega el RBC. ¿Listo? Ya, bien. Ahora, desarrollando los términos.
Esperen un rato, por favor. Así. Resolvemos términos. La velocidad de B no hay. ¿Por qué? Porque no hay velocidad angular a B. Listo. 0. Velocidad angular de BC, si es que existe, la vamos a considerar positiva en la dirección K. Y el radio vector RBC se extrae de acá, ¿no? De acá, cuya componente horizontal es 700 y cuya componente vertical es 400. Entonces, paréntesis, 700. Y la componente vertical es negativa, apuntando hacia abajo, entonces menos 400 en. Realizando el producto vectorial correspondiente, tendríamos más por más 700 omega de C. K vectorialmente I por la regla de la mano derecha, J. Más por menos 400 por omega BC. 400 omega BC. K vectorialmente J por la regla de la mano derecha menos I. Pero como les dije hace rato, yo ahora directo voy a cambiar el signo acá, ¿no? Ya está. Bien, entonces ya tengo una ecuación, ¿no? Con dos incógnitas o una incógnita. Dos, ¿cierto? Porque no tengo la velocidad angular BC ni la velocidad del punto C. Ahora se puede plantear otra ecuación desde C hasta D. De C a D. Dibujo eso. Listo. Entonces plantearemos la ecuación de C a D. Acá abajo lo voy a hacer para separar eso. Tenemos BD entonces. Otra cosa también que ha ocurrido ayer, que alguien ha tomado el vector o el radio vector al revés, de D a C, y eso estaba también idéntico que el solucionario, que el documento. Obviamente se puede, pero no se han hecho notar, ¿cierto? Y cuando le he preguntado al estudiante o a la estudiante, creo que era por qué ha hecho eso, no me ha sabido explicar. Por tanto, ha copiado. ¿Sí? Entonces acá tenemos el segundo punto es BD, el primero es BC, omega CD, RCD. Listo. Bien. Reemplazamos ahora lo que se conoce. Por ejemplo, se conoce que la velocidad de D es 0. ¿Por qué? Porque D pertenece al bastidor. La velocidad de C no conozco. La velocidad angular de CD tampoco. La voy a asumir en sentido positivo. El vector RCD no es difícil porque es un vector horizontal cuya magnitud es 400 y está en la dirección I. Por tanto, realizando el producto vectorial, vamos a tener 400 CD, K vectorialmente I es J. Bien, una vez que ya se tiene esto, se puede despejar el valor para la velocidad de C, ¿cierto? Transponiendo este término. La velocidad de C es igual a menos 400 omega CD en J. Bien, cada uno de estos se va a ir comprobando, ¿no? Fíjense que si este me dice que es menos en J, la velocidad de C había sido vertical, obvio, porque el eslabón CD está articulado en D y gira en una trayectoria circular y además es horizontal, por lo tanto la única opción para la velocidad en C es tangencial al círculo y esa tangente va a ser perpendicular al eslabón CD. Y ahí está, confirmado. En el eslabón BC, ahí ya no, ahí ya tiene dos componentes.
¿Por qué? Porque este eslabón está inclinado, pero vamos a comprobar si realmente tiene dos componentes, la cual me va a corroborar con esta otra. ¿Listo? Bien, una vez que ya tengo esas dos, lo que se hace ahora es igualar. Disculpen, he tomado un poquito de agua. Lo que se hace ahora es igualar, ¿no? Igualar las anteriores, otra vez, igualando las dos expresiones anteriores, obtiene. Bien, igualaremos. Por ejemplo, esta voy a copiar. Esto voy a copiar aquí. Voy a borrar esto. Y vamos a igualar con menos 400 omega CD. En J. Bien. Se igualan las dos expresiones y luego igualamos componentes. Aquí haremos eso. Igualando componentes. Por ejemplo, primero igualo la componente que no existe en la derecha, que es I. Eso significa 400 omega BC. BC debería ser igual a 0. Entonces, omega BC es igual a 0. Y si omega BC es igual a 0, al igualar la componente en J, también va a suceder lo mismo, pues, porque omega BC es igual a omega CD. Entonces acá directamente anoto con omega CD. ¿Listo? Bien, con eso he comprobado que los eslabones BC y CD no tienen velocidad angular. ¿Ya? Bien, continuamos ahora entonces. Ya vamos a determinar lo que el problema pide. Esto ha servido para tener datos extras, ¿no? Porque si ustedes planteaban directo la ecuación de aceleración, por eso he escogido este problema. Si ustedes planteaban directo las ecuaciones de aceleración sin darse cuenta de esto, hubiesen tenido ecuaciones con varias incógnitas y no hubiesen sabido cómo resolver. ¿Ya? Entonces, noten esto que es más o menos, esto creo que lo he tomado, esta pregunta creo que la he realizado, si no me equivoco, el 2010, creo. ¿Ya? Y obviamente, pues como no se han dado cuenta de este detallito, nadie ha contestado esta pregunta. ¿Ya? Y no es complicada. Bien, entonces ahora ya podemos hacer el cálculo de las aceleraciones. ¿Ya? Entonces, cálculo de aceleraciones. Bien. Para ello, escribimos la ecuación de aceleración entre el eslabón A y B, ¿no? A y B. Ya está con la flechita. Entonces, la aceleración del eslabón, ¿cuál es el segundo? A ver, el segundo punto es B. Entonces, voy a dar un poquito aquí, hacia eso. La aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración angular de A a B vectorialmente el radio vector RAB menos, voy a escribir completo, aquí es este, menos omega cuadrado AB
multiplicado por el radio vector AB, ¿no? Listo. Pero ya teníamos un dato que nos decía que la velocidad angular no hay, la aceleración angular sí existe. Entonces esta ecuación se va a simplificar a la siguiente. La ecuación se simplifica a. Aceleración de A no hay, porque está en el bastidor. La aceleración angular es 10 en la dirección K. ¿No? Eso es dato del problema. Aquí está. El radio vector se obtiene de acá, 400 en la dirección J. Dirección J. No hay velocidad angular, por lo tanto este término es 0. Listo. Y lo único que me queda es que la aceleración de B, 4000, ¿no? K vectorialmente J menos I. Entonces ya directo le coloco aquí adelante un menos I. El resultado era obvio de esperar. Pues sí, porque otra vez el punto B está girando alrededor de un punto fijo, el eslabón AB es perpendicular, digo vertical, y la trayectoria es circular, por lo tanto la opción es de que la aceleración y la velocidad sean tangenciales. Eso quiere decir perpendiculares al eslabón AB. Y el signo me dice hacia la izquierda. Listo. Confirmado. Estoy verificando mi problema sin necesidad de respuesta. ¿Ya? Bien. A continuación, planteamos la misma ecuación, pero entre los eslabones B y C. ¿Ya? Entonces, punto C. Y aquí anotaremos esto también. Pondremos nomás en qué eslabón estamos. Ni eso me han puesto, jóvenes, los que ayer han resuelto. Todo directito. Ni siquiera comentarios así. Eslabón BC. ¿Ya? Eslabón BC tendríamos. El segundo punto es el C. Este es B. BC. 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 Listo. Ya está. Entonces, una vez planteada esa ecuación, y también que se conoce que la velocidad angular de C es 0, ¿ve? Ya me he reducido una incógnita, ¿no? Esto se simplifica aquí. 4000 en I, que es la aceleración tangencial en B, alfa BC existe. Ojo, eso también quiero, ¿sí? Con ustedes quedar y recordar. Mire, omega BC es 0, es decir, no hay velocidad angular, pero eso no significa que no exista aceleración angular. Acuérdense de física. En física había hasta preguntas teóricas que decían, ¿un móvil puede tener velocidad 0 y poseer aceleración? Decían, sí, no, ¿por qué? Ahora ustedes van a recordar, pues vayan a leer los libros de física y recuerden por qué. Si no hay velocidad angular, si es 0, ¿por qué tiene aceleración angular? Ya, bien. Entonces, esto vamos a asumirlo en la dirección K, vectorialmente RBC, pero RBC ya teníamos por acá escrito, ¿no? RBC 700 en I menos 400 en J. 700 en I menos 400 en J, cierro paréntesis. No hay velocidad angular, pues este último término no existe. Bien. Vamos a realizar los productos o el producto vectorial. Tendríamos aquí entonces 700 alfa BC K vectorialmente y eso es J. Luego aquí tendríamos más por menos 400 alfa BC
en la dirección menos i. Habíamos dicho que vamos a cambiar de signo directamente acá. Listo. Entonces ya tenemos una expresión para la aceleración en C, menos 4000 en I, más 700 alfa BC en J y más 400 alfa BC en I. ¿Listo? Ahora realizamos la misma operación, pero para el eslabón CD. Eslabón CD, aplicamos esta misma ecuación. El segundo punto ahora es D. Pues, vamos a hacer un cambio, Permítame, por favor. Vamos a hacer para esto que vayamos de D a C, ¿ya? Y ver si obtenemos la misma respuesta. Entonces vamos a empezar de D a C. Aquí. Esto. El segundo punto sería C. El primero sería D. CD. D. Listo. ¿Qué notamos del diagrama? Que la aceleración de D es 0, porque pertenece al bastidor. Podemos simplificar esta ecuación. No hay aceleración en D. Luego, no hay velocidad angular CD. Por tanto, este término tampoco existe. ¿Existe aceleración angular CD? Pues la misma razón que la anterior. Sí va a existir. Ustedes ya van a averiguar por qué. Aceleración CD en la dirección K, vectorialmente RCD. Pero ahora RCD, como está yendo de D a C, es menos 400 en I. Menos. Y realizamos el producto vectorial. Aquí abajo tendríamos menos 400 alfa CD realmente y J. Bien, entonces otra vez hemos obtenido dos ecuaciones, ¿no?, con dos incógnitas: aceleración de C lineal y aceleración angular de BC, ¿no? Y además todavía tenemos CD, o sea, tres incógnitas, ¿no? Teníamos aceleración BC, aceleración CD y la aceleración DC. ¿Cuántas ecuaciones? Solamente tenemos dos con tres. Vamos a ver si es un sistema compatible. Igualando. Aquí. Y vamos a numerarlas también para poder tener un orden. Aquí le voy a colocar un número que sea la ecuación 1. Está en cuadrito. Aquí la ecuación 2, ¿no? Entonces vamos a decir igualando las dos expresiones anteriores, es decir, 1 igual a 2, se obtiene. Ahí está. Bien. Igualaremos. Primero voy a copiar esta. Copiar esta. Y además podría agrupar menos 4000 más 400 alfa BC, todo en I, más 700 BC en J. Y esto hay que igualarlo con esta otra, menos 400 alfa CD
en la dirección J. Listo. Bien. Como pueden ver, creo que va a ser un sistema compatible gracias a las componentes, ¿no? Eso también nos puede dar una idea si hemos resuelto bien, porque si llegamos a un sistema incompatible de ecuaciones, es decir, más incógnitas que ecuaciones, algo anda mal. ¿Ya? Entonces, igualando componentes, tenemos lo siguiente. Igualando componentes, tendríamos, a ver, utilizaremos algo que he visto por acá. Creo que he visto algo que podemos utilizar este. Bien. Entonces, igualando componentes, tendríamos menos 4000 más 400 alfa BC, ¿no? Eso es igual a 0, porque en este lado derecho no hay componente I. Luego acá tendríamos 700 alfa BC es igual a menos 400 alfa CD. Es un sistema de ecuaciones. De la primera, inmediatamente se conoce alfa BC. Por eso les decía, no es incompatible. Más bien había sido compatible, lo cual me dice que he resuelto bien, ¿cierto? Sin necesidad de una respuesta del libro. Entonces, alfa BC es igual a 4000. De tal modo que alfa BC es igual a 4000 entre 400, por lo tanto sale 10 radianes sobre segundo cuadrado. Primera respuesta. Luego de la ecuación segunda, de la ecuación de abajo, ¿no? Puedo decir que alfa CD es igual a menos 700 entre 400 por alfa BC. Simplificando, tendríamos menos 7 cuartos, paréntesis, 10. Igual a menos, ¿no?, 17,5 las unidades radianes sobre segundo cuadrado. Bien, jóvenes, como han podido observar, esa es la manera en la que se resuelve. Ahora, lo único que falta para terminar es encontrar la aceleración del punto E. Y para ello se va a trazar un vector de D a E. Entonces, esperen un rato. Un vector de D, y voy a tratar de hacerlo para ver si resalta este otro color. De D a E. Y no resalta mucho, pero ya. Mejor otro colorcito. A ver.
Este que sea. Desde... Ay, bien, entonces no se olviden también que si se ha calculado para el eslabón CD una aceleración angular, esa aceleración angular es de todito el eslabón, es decir, CDE, de todito este eslabón. Por tanto, la aceleración angular DE va a ser la misma que CD. Entonces ahora me toca analizar el eslabón DE. Listo. El eslabón DE es el segundo punto del primero. CDE y DE. También hemos encontrado las velocidades angulares, ¿no? La velocidad angular de CD es 0, por lo tanto la de DE también, porque es el mismo eslabón. Se puede simplificar. La aceleración angular de D es 0, porque pertenece al bastidor. No hay velocidad angular de DE, que es la misma que de CD, ¿no? Listo. Ha quedado entonces en esta sencilla expresión. De tal modo ahora que alfa de E es lo mismo que alfa CD, y alfa CD ya estaba acá determinado, menos 17,5 dirección K. No se olviden, ¿no?, lo siguiente, y aquí también voy a hacer énfasis en ello. Si bien el signo negativo, como les he dicho, indica que el sentido asumido era el contrario, eso no quiere decir que yo le cambie de signo. Van a tener mucho cuidado en eso. Es mejor mantener el signo que han obtenido acá. ¿Listo? Cuidado que me estén cambiando. Como yo les he dicho que hemos asumido aquí positivo y ha sido al contrario, lo cambien y reemplacen con signo cambiado. Van a tener errores. ¿Ya? Bien, RDE es 700 en la dirección I. Listo. Por tanto, realizamos el producto vectorial. Vamos a tener 17.5 por 700. 12.250. 12.250. K vectorialmente I, J. Listo. Unidades, milímetros sobre segundo al cuadrado. Milímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Bien, señoritas y jóvenes, ahí está lo que se pedía. He resuelto con detalle. Era un problema de examen tomado hace tiempo, ¿cierto? ¿No? Y han visto los detalles. ¿Y cómo puedo evaluar este problema, cierto? De entrada ya al no mirar este dibujo con los vectores ya está mal, ¿no? Si no veo las ecuaciones y los datos correspondientes, ya está mal. Si no me resuelven el sistema, este sistema formado acá mediante componentes, o me hacen aparecer el resultado directo, por ejemplo, me dicen, igualando componentes, alfa BC10, alfa CD menos 17,5, adiós, se disminuye puntaje. ¿Ya? Bien, tomen en consideración todo ello entonces, señoritas y jóvenes. Les pido, por favor. Ya, bien, si hay alguna pregunta, levantan la mano.
Enrique, ¿cuál es su pregunta? Dije, en la última parte de lo que dijo sobre que asumimos que es positivo. A ver, compartir la pizarra y usted me dice en qué lugar, ¿ya? Por favor. Ya. Ahí dígame entonces, ¿cuál? ¿En qué parte? Estamos desde el inicio, a ver, desde acá. Ahí. ¿En qué parte es lo que me está preguntando? Después de las ecuaciones 1 y 2, antes de ellas, Después dije, en ya. la 7.5. Aquí, Sí, ya. ¿Cuál es su pregunta? y dijo que hemos asumido que es positivo. ¿A qué se refería con eso? Ah, acá arriba, pues. Cuando hemos planteado las ecuaciones, como no sé en qué sentido gira la barra, yo he asumido que esta aceleración CD estaba en la dirección K. A eso me refiero con positivo, porque si yo hubiese dicho está en sentido horario, aquí ya lo hubiese puesto menos alfa CD en la dirección K. Ah, ¿Está, ya. está bien? Sí, gracias. Listo, Enrique, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí hay otra. A ver, ¿quién? Guara, ¿cuál es su pregunta? Inge, una pregunta acerca del primer ejercicio. Había dos datos de la angular, de la velocidad angular. Había uno que era 30 y uno 5. ¿Por qué no hemos utilizado el de 30, Inge? Hemos utilizado el 30, Guara. ¿Cómo va a decir eso? Que no hemos utilizado. A ver, voy a compartir. Aquí está la de 30. Aquí está 30, Guara. Ah, es cierto, Inge, ¿verdad? 30 menos 10 por calumnias. Ya lo vamos a bajar aquí. Menos 10. Ay, En el, Inge, sí, disculpe. nada, menos 10. Menos 10, Guara, por calumnia. Listo, lo vamos a someter a juicio luego. Ya. Gracias, Guara, No, por preguntar. Muchas gracias, Guara. Muchas gracias. Gracias, Guara. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces problema para ustedes, pues ejercicio. A ver, vamos a ver si se ha entendido. Y a ver, aquí hay otra pregunta. Tania, ¿cuál es su pregunta? Sí, Inge, una pregunta. En el ejercicio 2 que estábamos resolviendo, Sí, en el cálculo de la aceleración en V nos salió menos 4000 en I. Y sí, usted, bueno, nos indicaba que ese resultado debería ser obvio. ¿Podría sí, volver a explicar, ingeniero, por gracias. qué era Por obvio, por supuesto. favor? Por supuesto, muy bien, Tania, gracias. Gracias, esa palabrita a veces es muy utilizada y trillada en algunas personas, ¿cierto? Y para otras lo obvio no es obvio, muy bien. Ya, volveremos a ese, ahí está el problema. ¿Ya? Ah, no, no es ahí, en el segundo, acá dice, ¿no? Menos 4000, ¿dónde está? Ah, acá dice, ¿no? Para el punto B, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya, bien, voy a dibujar el eslabón AB de nuevo, ¿ya? Para que me entiendan eso. No quiero complicar acá el dibujo, sino lo voy a dibujar abajo para que se entienda. Bien, vamos a aumentar de grosor de línea. Vamos a dibujar el eslabón. Acá. Ese es el eslabón AB. Vamos a colocarle las letras correspondientes. A. A ver, veamos el dibujo. Este es B, aquí arriba. Aquí, este lado. A está aquí abajo. Vamos a colocar un pequeño círculo acá que haga y nos dé cuenta de que ahí hay un apoyo, y lo voy a dibujar así, como un triángulo, ¿cierto? Que nos indique que es un apoyo, ¿ya? Bien. Cuando le decía que el punto B rota alrededor de un punto fijo, porque esto está fijo al bastidor, la única chance que tiene este punto B es de recorrer una trayectoria circular alrededor del punto A.
la cual voy a tratar de representar. ¿Ya? Aquí no hay una herramienta, lamentablemente, herramienta. Ah, hay, pues hay el círculo. Ya. Con eso voy a hacer. Y con una línea roja, línea segmentada, listo. Entonces, a ver, aquí. Así. ¿Ya? Voy a exagerar un poco. Entonces, ese círculo está pasando por el punto O. ¿Ya? Y tiene centro. Bueno, entonces vamos a tener que reducir o ampliar el círculo. ¿Ya? Tiene centro en el punto A. Ahora sí, se va entendiendo, ¿no? Tiene centro en el punto A y el punto B traza un círculo. Ahora, como A, el eslabón AB, es el radio del círculo y la velocidad en B es tangencial, la única opción que tiene para que la velocidad en B sea tangente a la trayectoria es que esa velocidad sea perpendicular al eslabón AB. ¿Cierto? Y vamos a colocar con línea llena, así. Listo. Por eso entonces yo les decía que era obvio que el vector aceleración de B era horizontal, es decir, en la dirección Y, lo cual teníamos acá, ¿verdad? Menos 4000 en Y. Además eso porque el eslabón este está girando en sentido antihorario. Entonces la aceleración de B, ¿sí? No había otra forma, ¿no?, de que esté orientada. A colocar ahí aceleración de B. Ahora sí, Tania, ¿lo obvio ya es obvio o no? Sí, Inge, muchísimas gracias. De nada, Tania. Le agradezco por su pregunta. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta más? Y si no, un problema para ustedes. A ver, Pinto, Jonathan, ¿cuál es su pregunta? Inge, por ejemplo, en el examen o alguna práctica que nos deje usted, ¿es Sí. necesario poner, digamos, el procedimiento de un cálculo obvio? No, pues no. Y ahora lo que vamos a aclarar es eso también con ustedes. Y gracias, Jonathan, por haber preguntado ello. Para usted, Jonathan, ¿qué es un cálculo obvio? A ver, desde su punto de vista de estudiante, a ver, ¿qué es un cálculo obvio? Deme un ejemplo. Por ejemplo, ahorita lo que le explicó a Tania, porque en esa parte me imagino como si fuera estática y a la vez MCV. Ya, Y en esa parte ya como que uno imaginándose cómo va a ser los cálculos, cómo se está bien, mueve, por ejemplo, eso, ya asumo que es obvio y se va a mover solamente en X. está bien, está bien. Y eso es obvio, como usted lo dice. Volvamos a utilizar esa palabra. No voy a pedir eso, porque se supone que eso es un requisito previo a la asignatura. Es un concepto de física. ¿Está bien? Ah, ya está bien, Inge. Yo le he explicado a Tania porque así me lo ha pedido Tania, ¿cierto? Si no, yo ya lo hubiese hecho ese diagrama más antes, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Pregunta, consulta, duda, observación, crítica, queja. A ver, ¿quién ha mandado mensaje o qué? ¿Alguna otra pregunta, señoritas y jóvenes? Crítica, duda. Aquí está de testigo la ingeniero Leticia. A ver, está al teléfono. Así que si no preguntan, significa que han entendido todo. Bien, señoritas y jóvenes, la próxima clase entonces tenemos una práctica. Ahora ya no va a alcanzar porque ya estamos en el horario de la clase. Ya no va a alcanzar para poder revisar, retroalimentar, etcétera. ¿Ya? Bien, agradezco su atención y su asistencia y me despido de ustedes, como siempre. Lentamente. Vaya bien.
buena tarde. Saludos cordiales. Señor Torres, quedamos entonces con una falta y un permiso, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Gracias, Ingeniero, señor gracias. Torres. Listo, luego, hasta ingeniero. luego. Que les vaya bien, que tengan buena tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Por Inge. fin es Gracias, ingeniero. viernes. Hasta luego. No se porten Hasta mal. luego, Inge. Hasta luego. ingeniero. Hasta luego, Que Inge. les vaya bien. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Inge. ingeniero. Buenas tardes. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta Igual que luego. tenga buena tarde. Gracias, Nicole. Hasta luego.